a continuar entonces. Vamos ahora de algún modo a comprobar lo que es la ley de Ohm. Para ello vamos por aquí a hacerles algunas demostraciones de cómo trabaja esto de la ley de Ohm ya de manera práctica. Para ello pues vamos primeramente a armar nuestro circuito y vamos entonces a hacer uso de la ley de Ohm para demostrarla. Les voy a entonces a colocar aquí lo que habíamos puesto ayer. Tenemos una lámpara que debe tener, pues es una resistencia. Y tengo aquí mi fuente de alimentación. En este caso, pues es de voltaje directo. Si nos damos cuenta, pues dijimos ayer, tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Es de corriente continua. Y pues para ello, sí, en este caso voy a medir el valor del voltaje que me proporciona esta fuente de alimentación. ¿Qué instrumento utilizo? Bueno, pues utilizo el voltímetro. Voy a medir voltaje. Entonces, en voltaje directo, coloco mi medidor en voltaje directo. Y pues voy a hacer la medición. Coloco mis puntas, recuerden, punta común, o donde dice común es la punta negra, donde dice, en este caso, la V, que voy a hacer, en este caso, el uso del voltímetro, pues lo pongo ahí. Y pues hago la medición. Decimos que aquí no se requiere más que colocarlo aquí, ya. Aquí tengo, dijimos, son 17.9, casi los 18 volts. 17.9 volts. Y voy a hacerlo de esta manera. Voy a conectar pues este foco. Es un foco pequeño, pero lo puedo hacer igual con cualquier tipo de foco, puesto que es una resistencia. En un foco, pues la polaridad no importa. Para este caso todavía no vemos componentes que necesiten pues conectarse de acuerdo a la polaridad. Ahí está el circuito. Yo ya sé que hay 17.9 volts en mi fuente de alimentación. Tengo aquí una lámpara que tiene una resistencia, pero ahora voy a medir primero la intensidad de corriente. Para ello, ¿qué hago? Pues hago uso de mi multímetro en función de amperímetro. Aquí voy a seleccionar primeramente en alguna escala del amperímetro. Si se fijan, aquí tengo las dos A, una para medir amperes de directa y otra para medir amperes de alterna. Entonces, aquí voy a medir amperes de directa. Voy a colocarlo aquí en 200 miliamperes. Y también recuerden que la punta, siempre que se hace uso del amperímetro, la punta roja sí se cambia. Como aquí la puse en milésimas de amper, pues entonces la punta roja voy a colocarla aquí en esta donde me dice milésimas de amper. Aquí está. Y entonces recuerden, para esto no puedo llegar yo con mis puntas y medir directamente, ya que estaría haciéndolo como voltímetro. Debo de abrir el circuito para que la corriente fluya primero por mi medidor y siga su camino. Aquí por la manera en la que está, voy a desconectar aquí esta parte, miren. Aquí está, ya no hay circulación de corriente. Y pues voy a colocarla. Entonces, aquí también a veces conviene fijarnos en la polaridad que tiene. De este lado está la polaridad positiva. Viene así, viene por el verde, y entonces coincide con esto. Ahí está. De este lado tengo la punta negra y entonces se supone que debo de tener de este lado la punta negra. Aquí ya estoy viendo que hay una corriente de 133.9 milésimas de amper, porque estoy en la escala de 200 M minúscula, o sea, 200 miliamperes. Entonces, de estos datos, bueno, aquí es muy importante
que nos fijemos cómo se hace la medición. Se fijaron, abrí el circuito para que la corriente, si seguimos el sentido, eso conviene que lo hagamos, aunque sea de manera visual, que la corriente viene del polo negativo de mi fuente, que es este, que decimos es una fuente o eliminador, proporciona un voltaje y una corriente. Entonces, de aquí salen los electrones, vienen por aquí, entran por la punta negra, se registran en el medidor, salen del medidor por la punta roja, viene aquí, y la resistencia es la que limita la corriente, y entonces esta sale por aquí y llega hacia el polo positivo. Entonces, así es el circuito, miren, es un circuito, por eso le llama circuito. Regresa al polo positivo de la fuente. Entonces, para ello, puedo yo también hacer el cálculo para saber cuál sería el valor de la resistencia que tiene este foco. Para ello, pues voy a hacer uso de la pizarra, miren, para eso lo apago ahorita aquí. Y entonces, aquí les muestro en la pizarra lo que sería, bueno, pues el circuito. Para ello nos auxiliamos siempre de un diagrama esquemático. El diagrama esquemático es esto, o sea, es el dibujo que hacemos, lo que dibujamos en el pizarrón. Por ejemplo, tengo mi fuente de alimentación. Decíamos, la fuente de alimentación tiene polaridad, este es positivo y este es el negativo. De aquí, pues yo tengo conectada bueno, es un foco, pero sin embargo sabemos que tiene una resistencia. Y este es mi circuito. Entonces, yo aquí conozco el valor del voltaje. Recuerden, el valor del voltaje que medimos primero con el voltímetro es de 17.9. Aunque podríamos redondearlo a 18 volts. Son 17.9 volts. Tengo la resistencia de cuánto. Es la que no la conozco. Pero la intensidad de corriente, recuerden que sí la medí. Esa circula así. Decíamos, viene del polo negativo. La indicamos así, que viene por o toma este sentido, atraviesa la resistencia y pues cierra su camino aquí en el polo positivo. Entonces, esta intensidad de corriente fue de 134 miliamperes, milésimas de ampere. Esa es la intensidad de corriente. Para ello, pues hacemos uso de lo que es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que, pues si la podemos hacer directamente, o no, ¿verdad? Pero bueno, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y de aquí despejamos la resistencia, que sería esto. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, y entonces el valor de la resistencia va a ser igual al voltaje que yo tengo, que sería de 17.9 volts. Esto dice que hay que dividirlo entre la intensidad. La intensidad son 134 miliamperes, pero aquí es donde entra la conversión de unidades que les decía. Para ello, estos 134 los debo de convertir ahora a amperes. Ahora lo divido entre 1000. Decíamos que pues para esto hay que familiarizarse con las unidades. Entonces serían 134 entre 1000. Esto me da punto 134.
punto 134 amperes. Aquí, recuerden, estoy convirtiendo esta intensidad de corriente, que son los 134 en milésimas de amper. Si lo recuerdan, pues yo los medí en el circuito primero y ese es el resultado, 134 miliamperes. Pero de aquí, pues, debo de tener unidades completas, de tal manera que pues, los convertí a amperes y me da punto 134. Ahora, de aquí, pues ya nada más es hacer el cálculo de aquí, para que me dé el valor de la resistencia que estoy obteniendo según la ley de Ohm, pues vamos a ver de cuánto es. Para ello, pues, vamos a dividir lo que serían 17.9 entre punto 134. Esto me da el valor de 133.5. 133.5. Estas unidades son ohms, porque es resistencia. Entonces, como ven, la ley de Ohm para eso me sirve. O sea, aquí hice uso, bueno, primeramente partimos del circuito. Yo no conocía el valor de la resistencia y pues la medimos, ¿verdad? Entonces, partimos de lo que era la parte del circuito, hicimos el cálculo y ahí tenemos pues el resultado del valor de la resistencia. Ahora, para confirmar mejor esto, vamos a ver otro ejemplo. Miren, vamos a hacer uso, por ejemplo, ahora de un foco como este, que pues debe ser una corriente grande. Entonces, vamos nosotros a conectar el circuito. Y aquí, pues, mucho de lo que nos interesa es que sepan usar el amperímetro. Sabemos que si lo conectamos, pues va a encender también. O sea, aquí tengo mi circuito, miren. Pero, pues, es una lámpara grande. Esta ya la estamos trabajando o la estamos conectando a esto que sería un voltaje de alterno. O sea, nos proporciona un voltaje y una corriente alternos, ¿verdad? Entonces, si aquí yo quiero saber cuánta es la corriente que circula por recuerdan ayer les dije acerca de lo que era el amperímetro de gancho. Sin embargo, el otro también se puede utilizar. Miren, voy a hacer uso primero de que sería aquí, pues solamente conectar. Aquí no tengo que desconectar nada con este tipo de medidor, ya que solo basta con engancharlo y me va a dar la cantidad de corriente que está fluyendo, miren. Son punto 48, por ahí, punto 47.48 amper. Es decir, no llega ni a un amper, es menos de medio amper. O sea, aquí si convirtiéramos estas unidades, recuerden, la multiplicamos por 1000 y es equivalente a 480 milésimas de amper, 480 miliamper. Y pues solo basta con engancharlo, miren, enganchamos. Y eso es en cualquier punto, puede ser aquí o puede ser de este lado. La corriente pues es la misma, la cantidad de corriente. Ahora, también podemos, no solamente eso, sino que también con nuestro amperímetro, nada más que aquí, eso también quería que vieran que muchos de los multímetros van a ser solamente para medir lo que sería una corriente directa o continua y no de alterna, porque estamos diciendo de aquí, de este contacto que yo tengo, pues nos proporciona un voltaje y una corriente alternante. Y ayer vimos cómo es el comportamiento. La corriente alterna
está cambiando en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues muchos multímetros no traen la función de amperes de alterna. Recuerden, aquí tengo las 2A, porque sí mide, aquí tengo la de directa, y acá abajo tengo la de amperes, ahí se puede, o se alcanza a ver un poco la ondulación, o me indica que es alternante. Entonces, para ello, bueno, pues yo como es una corriente ya un poco más grande, la cambio acá, mi punta roja, a donde tengo la A, para utilizar acá la escala de 20, porque recuerden, bueno, aquí trae la escala de 200 y luego de ahí se pasa a la de 20. De modo que, bueno, pues la pongo en la de 20, ya cambié mi punta, entonces puedo medir la corriente. Y mi multímetro de pues sí lo tengo que intercalar aquí. Recuerden que no es de gancho, los de gancho son los que sí se engancha solamente sin desconectar nada. Son más para electricistas y en el caso de pues es más para electrónicos, por eso sí se desconecta el circuito. Aquí se puede ver todo. Aquí está el circuito. La tengo en amperes de directa, perdón, de alterna, y conectamos, ¿verdad? Aquí vemos la diferencia que hay en cuanto a lectura, pero es más preciso un amperímetro de este tipo. Recuerden, ahorita lo estoy configurando mi multímetro como amperímetro. Y entonces aquí me dice que hay 0.5, vean, es medio amper. Este es más preciso, este tipo de multímetros que son de punta, es más preciso que el de gancho, porque el de gancho se basa mucho en lo que sería el campo magnético que genera el cable conductor al fluir por el circuito. Miren, los voy a poner los dos aquí. Está mejor de este lado. Aquí puedo ver, me sigue dando el de gancho. Recuerden, nada más está enganchado. Y me da los .47. En cambio, que es el de puntas, el que debo de desconectar el circuito, que sería como el que creo que ustedes tienen, pues es de 0.5 o 0.51 amper, que son, si lo convertimos a milésimas de amper, son 510 milésimas de amper. Pero bueno, el que nosotros utilizaríamos sería, pues obviamente, pues el que hay que desconectar. Y por eso es importante que ustedes sepan utilizarlo. También algo bueno, pues les quiero nuevamente recalcar es de que su multímetro, no todos los multímetros miden amperes de alterna. Esta es una corriente alternante y entonces, si no puede medir alterna, no conecten su amperímetro a un circuito de corriente alterna. Normalmente el multímetro que tenemos para electrónicos casi siempre nada más mide corriente continua o directa. Entonces, hay que tener cuidado allí al usarlo como amperímetro porque normalmente dañamos el fusible. Sí traen una protección, pero también estos pues se dañan muchas veces cuando ya es muy excesiva la corriente. Entonces, esto es para saber utilizar siempre correctamente nuestro amperímetro. Vamos a hacer ya nada más un ejercicio con una resistencia en el cual pues vamos también a hacer uso de la ley de Ohm, que es lo que nos interesa, pero también es muy importante el saber medir ya sea el voltaje o la intensidad de corriente, lo que nosotros tengamos. Porque de aquí para adelante, bueno, pues cualquier circuito que nosotros tengamos presente, pues vamos a medirlo y vamos a estar ya familiarizados con lo que son corrientes y voltajes. Para ello, pues hago uso nuevamente de esta fuentecita. Dijimos, ya la medimos, ya medimos el valor del voltaje.
Aquí tengo un voltaje, pero la cantidad de corriente que puede fluir pues va a depender de la resistencia que yo tenga. Por ejemplo, voy a colocar aquí tengo una resistencia de 1000 ohms. Esta a lo mejor no la alcanzan a ver allí, así, pero pues es café, negro y rojo. Ese es el valor de 1000 ohms. Es importante que se aprendan el código de colores o que lo empiecen a utilizar para familiarizarse con los colores. En cursos normales nosotros sí les recomendamos que aprendan de memoria el código de color, ya que pues es muy fácil porque va del color negro hasta el blanco, o sea, va cambiando hasta que llega al blanco, desde el oscuro hasta el claro. Para ello, miren, conecto rápido esto. Aquí, bueno, puedo hacer el cálculo rápido de estos. Tengo una resistencia, esto para ver la cantidad de corriente. Borro aquí esto rápido. Miren, tengo una resistencia de 1000 ohms. O que es lo mismo, decíamos, 1 kilo ohm. Ahí está. Tengo una fuente de alimentación. Vamos a recorrerla aquí para que se alcance a ver. Alcance a ver la fuente. Aquí tengo mi fuente de alimentación. Recuerden, esta fuente me dio 17.9 volts. ¿Sí lo alcanzan a ver? Falta más para acá. Ahí sí. 17.9 volts. Tengo una resistencia de 1 kilo ohms. Entonces aquí, si aplicamos nosotros la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia. Que aquí recuerden que pues, no conozco la corriente que está circulando por aquí. Entonces, voy a calcularla. Entonces, nada más es I es igual a V sobre R. El voltaje son 17.9 volts divididos entre el valor de la resistencia, que serían 1000. Aquí hay que poner la unidad básica siempre. Si son unidades más pequeñas o unidades más grandes, o que tengan otro prefijo, como en el caso de que es 1 kilo ohm, debemos de convertirla o decir que son 1000 ohms. 1 kilo ohm son 1000 ohms. Entonces ahí está. Y la intensidad entonces va a ser igual a lo que me dé esto, ¿verdad? Que sería, son 17.9 entre 1000. Esto me da 0.017. 17, recuerden que esta es intensidad, es en amperes, 0.017 amperes, pero como la voy a leer más fácilmente con el miliamperímetro, pues voy a convertirla a milésimas de amper. Esto se hace multiplicando esta cantidad por 1000. Entonces serían 17 milésimas de amper. Estas dos es lo mismo, pero son diferentes maneras de presentarse. Una es en amperes y la otra es en milésimas de amper. Entonces son 0.017 o 17 miliamperes. Para ello, conecto mi circuito. Voy a hacer la medición. Miren, para ello voy a colocar el amperímetro en 200 milis. Cambio la punta. Hago la conexión y voy a ver cuánto me da. Debe darme aproximado. Miren, me da 18.2 milésimas de amper. Allí en el cálculo me da 17 y fracción. Son 179 miliamper. Perdón, punto 117. Entonces son 17, ahí me daría 17 y fracción. Aquí no me da exacto porque recuerden que la resistencia tiene una tolerancia. O sea, no es muy exacta.
Y entonces aquí estoy comprobando lo que sería la ley de Ohm. Ahora, ¿qué pasa también aquí si lo hago la medición con el amperímetro? Bueno, aquí estoy es el amperímetro, pero la tengo en la escala de milésimas de amper. Si lo mido con la de amperes, como ven, aquí nada más cambió a 0.01. ¿Por qué no me da una lectura así, pues más precisa? Bueno, pues precisamente porque en amperes era punto 0.17. Entonces aquí no se alcanza a ver el 7. 0.01, el otro dígito sería el 7. Entonces, esta es la razón por la que nosotros debemos de hacer la conversión de unidades para, pues, utilizar nosotros mejor nuestro medidor. Por eso, si se fijaron, nos dio 0.017 amperes. Y aquí, pues, alcanzo a ver 0.01, no el otro dígito. Entonces, para ello, como les digo, pues mejor utilizamos el miliamperímetro. Y para ello, pues también convertimos las unidades para que me dé una lectura más precisa o que yo tenga el dato más preciso, que son los 17 milésimas de, bueno, ahí según la conversión son 17 y fracción milésimas de ampere. Aquí me da 18, pero está correcto, debido a que, bueno, pues la resistencia tiene un valor de tolerancia. Entonces, espero, bueno, pues nos entendamos aquí sobre todo con lo del medidor, que sería el miliamperímetro. Vamos a dejarle por aquí porque ya el tiempo ya se nos agotó. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, porque aquí ya también el programa ya nos está limitando en el tiempo. Si hay alguna pregunta, bueno, pues vamos a ver, porque, bueno, pues algunos ponen por aquí por el chat, vamos viendo. Dependiendo del uso que les vas a dar, puede variar el precio. Sí, efectivamente, sí, depende del precio también, pues es la calidad y las funciones que pueda tener. Eso también tiene que ver. Si yo les hiciera la recomendación de un multímetro que mida todo eso, hay un modelo que es el MUL 050 de Steren, MUL-050. Ese multímetro mide tanto los amperes de alterna como de directa. Y para los que no, pues pueden usar el multímetro económico, sí. O sea, todos los multímetros es como los relojes, miden también lo mismo, hacen lo mismo, pero obviamente también entre pues el costo o el precio de cada uno, sabemos que de mayor precio, pues a veces es mejor calidad. Entonces, pero un económico le sirve. Nada más aquí la cuestión es de los amperes de alterna, que sería el único detalle. Pero normalmente vamos a medir resistencia, voltaje e intensidad. Y la intensidad casi siempre va a ser directa. Así es de que creo que, bueno, pues no hay mucho problema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario todavía? Si no, bueno, pues por aquí lo vamos a dejar porque ya aquí nos están diciendo que ya se acabó el tiempo. Entonces, nos vemos mañana y gracias por su atención. Gracias. Un poquito. Sí. Pero en inglés no